Se quedó ahí con la gana. Va. Vamos. Listo. Bueno, gente, chiques, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Fede, estamos acá con Maya, con Lucas. Sí, ahora Hola, ¿qué tal? Buenas. ellos nos van a contar un poco su trayectoria. La charla de hoy es sobre cómo narrarle a niñeces y adolescencias. ¿Sí? Yo tengo una guía de preguntas como para ir orientando la charla y la idea es que al final, si tienen preguntas, tienen dudas, también experiencias, todo sirve, poder extraerles el conocimiento, ¿sí? Compartirlo de forma comunitaria e ir por ahí. La primera pregunta como disparador, más que nada para saber con quiénes estamos hablando. Muy brevemente, chicas, si pueden contarnos su trayecto narrándole en particular, ¿no? a niñeces o adolescencias, ¿no? O sea, dónde narran, cómo empiezan a narrarle a niñes o adolescentes, ¿no? Y a partir de ahí yo le voy metiendo un poquito como para llevarlo. Si querés, Maya, empezar. Bueno, o sea, mis primeras experiencias fueron más que nada como jugadora. Yo empecé a jugar a los 19 años, después hubo un tiempo que dejé, después estuvo la pandemia. Se escucha bien, ¿no? De a poco, bueno, tengo sobrinos más grandes, me animé medio a dirigirles, ahora bueno, tengo 2 hijos medianamente grandecitos y también es como que me han visto jugar, también yo me he llevado también a mi hija más de una vez a las mesas y también se ha animado a tirar dados conmigo, como digo, bueno, sentate, tirá, fíjate qué onda, tanto como jugadora como también dirigiendo, también me pasó eso y lo que encontré interesante en esto de jugar rol es la soltura que tienen los chicos para subirse al imaginativo y al correr de la historia y bueno, también lo que conlleva la toma de decisiones y esas cosas, que también al estar inmersos en la historia es como que no le prestan quizás tanta atención a quizás a uno como adulto cuando se rosquea capaz en ese tipo de situaciones. Muy bien. Lucas, ¿querés contarnos un poquito? Sí, bueno, primero que nada, soy tío de 6 sobrinos de diferentes edades. Ahora tengo desde 1 año hasta 13. Y embarazada. Mis hermanas también siguen porque es así. Y desde el principio iba sumando cosas. En un momento le gustaban Plantas vs Zombies, estaba muy de moda en el celular. Y ya creé un juego con eso. O sea, ahí también hay un poco de diseño de juegos, ver cómo adaptarlo a las cosas. Pero sobre todo, como para resumir, dirijo mucho en eventos. Y en esos eventos tenemos 2 cosas. Una, tenés que estar pendiente de poder enseñar un juego en el mismo momento, con poco tiempo. Y los eventos hay de todas las edades. Entonces tenés una mezcla entre, bueno, ¿aceptás niños? ¿Aceptás niñas? Y entonces tenés una mezcla entre o una mesa solo de niños, lo cual es diferente, una mesa solo de adolescentes, que es otra cosa, y poder involucrar justamente a los niños en mesas donde están los adultos. Eso está muy bueno porque generalmente implica hablarle más a los adultos que hablarle a los niños en ese caso. Pero generalmente fui generando esa experiencia que tengo ahora, que considero que es válida, justamente por dirigir en un montón de eventos diferentes y conocer un montón de gente diferente. Muy bien. Les pregunto, chicas, ¿a partir de qué edad creen que se puede jugar rol? Y acá me parece que hay también un tema interesante que es identificar a qué llamamos jugar rol, ¿no? Porque nosotros adultos obviamente imaginamos estar en la mesa, jugar 6 horas seguidas hasta altas horas de la madrugada, pero ¿desde qué edad se puede hacer esto y de qué manera? ¿No? Claro, es una pregunta bastante capciosa porque desde el vamos y desde que nosotros somos niños y medio como que jugamos, de hecho jugamos todo el tiempo a jugar rol, desde que uno es niño, infante, vos vas al jardín o cualquiera se acuerda, lo primero que se acuerda de cuando va al jardín es tipo, juego a ser bombero, juego a ser superhéroe, juego a ser, ya estás haciendo rol. Ya estás jugando rol. No necesariamente, bueno, justamente con el tema papel, dados, miniatura, la mar en coche,
pero estás jugando rol. Quizás el tema acá es justamente eso, lo que cambia capaz con la edad es el tema de la complejidad misma de la experiencia. A mí me pasa que, bueno, justamente yo con mis hijos les fui introduciendo el tema del rol, empezando con los dados, ¿me entendés? Y, por ejemplo, bueno, esto es un dado de 20, y que encima, paradójicamente, después, bueno, nada, recibo el boletín en la primaria, mirá, le va re bien en matemática, ¿cómo aprendió tan rápido? Y mire, profe, ¿entendés? Y es como, bueno, nada, bienvenida señora, señor, esto es lo que hago. Y bueno, también es como que eso, si ya como medio como que sí, depende de cómo vos abordés la experiencia para el chico, yo creo que no hay una edad en sí para jugar rol. Perfecto. Salvando, bueno, sí, 3 años no creo, pero ya cuando empieza a hablar un poco más, tipo... Mínima repregunta, ¿no? Pero estos aspectos mecánicos que vos nombraste, este es un dado de 20 caras, sí. Vamos a incorporar a jugar a hacer alguna tirada de un dado en tu experiencia, ¿no? ¿A qué edad decís que lo empezaste a...? Yo lo empecé a hacer más o menos cuando mi hija tenía 3 años, 4. Bien. Tipo, ya le llamaba la atención los puntos, o sea, tipo, tenés un montón de dados arriba de la mesa y le iba a decir, mirá, ¿qué es eso? Y porque yo también el hecho de que la curiosidad misma de los chicos, o sea, también hay que, yo capaz que tiro mi lado de docente y súper apasionada de la filosofía, que justamente es lo que estudio, que a los chicos hay que tratarlos como pequeños filósofos. Dicho mal y pronto es eso. Un niño es un filósofo en ciernes, es un producto bruto de un filósofo, porque está todo el tiempo preguntando por qué de las cosas. Y yo obviamente con todo el placer del mundo, encantadísima de responder. Es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que me puede pasar. Entonces, bueno, ya alimentando eso y alimentando también la imaginación, y también es como guiarlos un poco a también repreguntarse también un montón de otras cosas, como por ejemplo muchos conceptos que también uno tiene como adulto que capaz que tiene miedo de abordarlos, y vos decís, bueno, no lo abordés como el tema del tabú, sino tomarlo como la misma naturalidad que el niño plantea esa curiosidad. Ahora, porque si vos agarrás y le metés... Sobre ese tema le vamos a entrar bien fuerte el tema de las temáticas. Okay. Dale. Lucas, no me quiero quedar sin Perdón. tu opinión. No, yo te puedo. Fíjense que tenemos diseñador y filósofa, así que yo tengo que meter un poquito de... Bueno, bien, hablando del tema de rol, me gusta que me pongas como diseñador, así que voy a empezar a hablar como diseñador. Y justamente mantengo el mismo criterio, 3 años, me encanta como número. Bien. Lo puedo plantear ahí. Y fundamentalmente yo lo que haría justamente es jugar al hacer, al actuar, mantenerlo. Para mí eso ya es rol, pero me gusta algo que meten todos los juegos de rol a partir de, hace poco, 2020 tal vez si querés, pero siempre hay una tirada cuando hay incertidumbre. Pero cuando son chicos, vos querés que jueguen a ser superhéroes, así sea que estés jugando otra cosa, ¿sí? Después podemos hablar de diferentes tipos de juegos. Entonces, generalmente lo que yo suelo plantear, sobre todo cuando son más pequeños, digamos, solo fallan si en un dado de 6 caras sacan 1, por ejemplo. Entonces es como que la matemática muy básica, o sea, un adolescente vos le decís, voy ganando siempre, pero tal vez a un niño más pequeño no. Y eso genera justamente, digamos, lo fluido. Pero quiero justamente hacer, digamos, un anexo a eso. Ya abarcaste todo lo de los niños. Voy a hablar de él que coordina, digamos, esa partida. Para mí depende de qué tan confiado se siente justamente el que va a dirigir esa partida a dirigirle a alguien de 4 años, de 6 años, de 8 años, porque sí, alguien de 3 años tiene toda la capacidad, pero necesita una guía, claro, de alguna forma diferente a la de un 12 o de un adulto, no sé. Claro. Sobre ese punto, ¿no? Cuando son familiares, ¿no? Tu hija, tu sobrina, lo que sea, ya por el contexto familiar es más sencillo, pero cuando le estás dirigiendo a terceros, ¿no? Gente que viene, por ejemplo, a un evento o en un club de rol, a una mesa específicamente para niñeces, ahí, por ejemplo, el rol de, bueno, van a estar
tus padres o quienes estén a cargo ahí presentes, ¿no? ¿Cómo manejan eso, ¿no? El tema de hasta qué edad hace falta un acompañamiento, porque uno lo piensa enseguida, tipo un chico de 15 años, probablemente no, Claro. Pero... Bueno, si querés, Sí. comienzo en lo que es niños, niñas hasta 11 años, ¿sí? Generalmente el padre tiene que estar ahí, ¿sí? Sobre todo porque hay veces en los eventos es la primera vez que se acerca, digamos, a este tipo de juego, este tipo de entretenimiento lúdico, si cabe, y puede generar dudas. Y la verdad que a veces también ser padre y ver a tu hija jugando y vos no tener que hacer nada y simplemente ver que no se le atiende nada está bueno. Pero, sin embargo, a partir de los, justamente dije 11 años porque es muy bisagra, digamos, o sea, 12, 13 años, porque estoy hablando de que dirigía grupos de diferentes factores. A partir de los 11, 12 años, si vienen gente, compañeros de la escuela, yo creo que no hace falta que esté el padre, porque en esa edad ya se quieren alejar de eso y quieren justamente meterse en el personaje, bueno, siempre, en realidad, ¿no? Pero ahí ya es como que listo, ya está, este es mi sector. Estoy con mis amigos, mi mamá estará tomando café con las otras mamás. En este caso, estereotipo, ¿no? Perdón. Sí. Pero generalmente eso es lo que se da. Y lo que vi en eventos, como que los dejan, listo, ya está. Obviamente siempre estamos hablando de eventos en locales que ya de por sí se sabe que de alguna manera les da seguridad. Claro, ¿sí? sí, Locales a la calle o cosas por el estilo que tienen confianza. Pero eso también depende del lugar. Sí. Maya, ¿en tu Sí, experiencia sí, esto? también coincido con el compañero acá de sí, capaz el rango etario para acompañamiento, sí, 11 años, 12, está bien, pues ya más adelante es como que sí, les hago un tipo, che, mamá, no me estorbes, les pinta, y es normal, o sea, todos los tuvimos, o sea, y también es como que les da también esos pequeños pasitos que hacen y construyen a la autonomía del chico, como también te puede pasar cuando tomas por primera vez el colectivo, como con cosas así también es como que decir, bueno, es como decía acá el compañero, decir, bueno, nada, estás en un evento, sabés que tu hijo está ya jugando, vos acá te tomas unos mates, te jugás vos también una mesa, ¿por qué no? Y en definitiva es un entretenimiento familiar. Ahora, sí, volviendo al tema que te frené a propósito porque quiero que vayamos al centro. Temáticas, ¿no? Porque en principio el instinto de uno, que capaz no conoce el tema, es decir, bueno, hay ciertos temas de los que no puedo hablar con los chicos, que por supuesto seguro también los hay. Pero, ¿cómo ven el tema de esto? ¿No? De temas como abordar la muerte, la violencia, ¿no? ¿Cómo se dan estas cosas en las mesas donde hay niñeces, adolescencias? Cuéntenos un poco de ese tema que es medio fundamental. Yo creo que en lo particular, más con las niñeces de ahora, es como que quizás nosotros nos asustamos demasiado o capaz que lo queremos poner como con demasiados colchones a veces al abordar ese tipo de temas y como volviendo a retomar esto que mencioné anteriormente, quizás es tomarlo con la misma naturalidad, no una naturalidad que roce la indiferencia, o sea, no llegar al extremo de, bueno, sí, la indiferencia de, por ejemplo, de lo que puede pasar con, tipo, ver a alguien vulnerable en la calle o cosas así, decir, bueno, no. Tomarlo con la sensibilidad que se debe, con la responsabilidad que se debe, pero a la vez que esa responsabilidad no lo envuelva a un extremo que quizás sea más enfocado a la tragedia o al otro extremo, ¿no? O sea, no tenerlo tampoco entre algodones. Claro, hay que tratar de tomar un punto medio. Quizás nos acostumbran mucho al no pensar demasiado las cosas y a la satisfacción inmediata de contarle que al chico no se traume, tratarlo, pero tipo tampoco hay que tratarlo tan así porque estamos siendo demasiado condescendientes y volvemos a lo mismo, así como también
son pequeños filósofos y tienen mucha curiosidad. También ellos son están forjando su personalidad, su propia personalidad. Y profundizando, quizás retomando un poco muy por arriba lo que más o menos estábamos hablando más temprano. Si bien hemos cambiado en las percepciones de cómo hemos visto a los niños a lo largo de la historia, y tienen derechos y estamos cada vez más en pos de justamente incluirlos, todavía nos falta mucho como sociedad para incluirlos realmente y no ser condescendientes con ellos, de que por el hecho de que ellos están formándose y que no sepan realmente nada, se los tome como a menos, ¿me entendés? Quizás tomándola con ese punto justo, capaz que ahí sería mucho mejor. Sí, bueno, en este caso confieso que he pecado mucho de poner colchones. Sí, como al principio, claro, son mis sobrinos. O sea, eso por un lado hay una seguridad, pero sí, después empecé como a encontrar la forma de repente digo, hay juegos, por ejemplo, que está Cat, que es un juego donde sos un gato, ¿sí? Que tiene que proteger a los humanos de espíritus malvados, digamos, que se alimentan de lo malo que le pasa, por decirlo de alguna manera, y resumiendo. Y primero que nada, es algo súper atractivo para un chico, un chique, jugar a ser un gato, pero a la vez sí, el juego de por sí te está planteando eso, entonces, o no tratás ese tema y de alguna manera lo hackeás, como se dice, lo modificás, o de alguna manera buscas la forma de hacerlo. Y ya sea con ese juego o con otro tipo de juegos, por ejemplo, el Sindicato de las Cosas Perdidas, donde sos un duende que tiene que ayudar a humanos que perdieron cosas, pero que a la vez no te encuentren, lo pueden encontrar arriba. Para mí la clave, como forma, digamos, método de dirigir, es tratemos el tema, elijamos uno. Tal vez es demasiado, sí, elegir demasiado. Y justamente, desde la parte de diseño, ser claro. Acá, por ejemplo, te dice qué tipo de duende sos y te da una característica, ¿sí? Y algo que interpreto generalmente para jugar con niñeces en particular es que ahí sobre todo les digo, bueno, sean ustedes, pero aparte son esto. Entonces, sean ustedes, pero aparte son duendes. Sean ustedes, pero aparte son grandulones. Y aparte, me gusta esto, porque generalmente los juegos te plantean cómo es el personaje, una característica del personaje o dos, y una herramienta. Entonces de repente tenés un problema que tiene que enfrentar de alguna manera, un problema real de la vida, tal vez tabú en otro contexto, y le estás planteando un desafío inicial. Tenés este tema y tenés una herramienta. ¿Cómo la podés usar? Y a veces le das un martillo y la van a usar como un martillo. Y esa es la idea, ver cómo lo superan. A diferencia de eso, con adolescentes cambia completamente. Porque ahí de repente sí quieren como explorar mucho más, digamos, del mundo. Y ahí voy todo lo contrario. Ahí no existe uno y fallo. No, ahí consecuencias. Probá lo que quieras. El mundo es tuyo. ¿Sí? De hecho, juego muchas veces juegos que literalmente la premisa es ser adolescentes con poderes, ser adolescentes con lo que sea. Y ahí las consecuencias generalmente están muy planteadas y eso ayuda un montón, porque incluso cuando les salen las cosas hay fallas a veces en muchos juegos, ¿no? Y ahí se abre mucho más porque pueden hacer lo que quieran. Y generalmente cuando son varios, ahí se genera otra cosa por diseño, es que si alguien falla, alguien lo puede arreglar. Entonces tampoco tienen miedo, digamos, de probar cosas, pero aparte pueden decir, fallé, pero no pasa nada. Porque alguien me sostuvo. Yo por este tema con algo que es muy interesante, no vamos a rozar seguramente también el tema de las herramientas de seguridad en esta pregunta. Todos quienes están acá, jugadores de rol, digamos un montón que obviamente que sí, pero hay alguno que no sea jugador de rol acá, que jamás haya jugado juegos de rol, sin miedo por nuestra mano, allá. Después. Y herramientas de seguridad, todos saben acá, perfecto, fantástico, listo. Entonces, teniendo lenguaje común acá, también es típico de la adolescencia, me ha pasado, todos hemos sido, la mayoría hemos sido adolescentes jugadores de rol,
de que uno también prueba límites, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? ¿No? Porque a veces es cierto, exploran cosas que todos exploramos y a veces es normal en la adolescencia querer ir un paso más allá y zafarte. ¿Cómo se maneja en la mesa eso? El tema de cómo se introducen las herramientas de seguridad para que la experiencia de juego en la mesa sea cómoda, sea segura, específicamente con niñeces y adolescentes. ¿Cómo lo ven ese tema? Quien quiera de los dos. Sí, si querés. Nada, yo el tema de los límites con los adolescentes yo creo que hay que tratarlo de tomarlo mucho hincapié. Sé lo complejo que muchas veces suele ser por bueno, nada, puede pasar la de, bueno, no soy mi mamá, bueno, sí, no soy tu mamá, but, yo creo que en ese momento capaz que hay que tratar de abordarlo desde el lado de ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué tu persona? O sea, si tu persona... A ver, acá capaz que frenarlo en seco y es decir, tu personaje lo está haciendo o vos lo querés hacer. Y de ahí se desprende la pregunta de tipo, en este caso, tu personaje, ¿por qué quiere hacerlo? ¿Qué es lo que lo lleva a hacer lo que sea que quiera hacer? Bueno, ¿es viable? ¿No es viable? Hacemos la palabra mágica, podés intentarlo. Y en base a eso es tipo como que tenés que ir llevándolo de manera de también, en el caso de que capaz que no funcione lo que está haciendo, también tenga tolerancia con la frustración. Cosa que es algo importantísimo y re importantísimo mencionarlo, más con los tiempos que corren, más con lo expuestos que están los chicos con las cosas externas, tipo los celulares y todo eso, que como al ser tanto inmediato y les cuesta cada vez más el tema de la tolerancia a la frustración, y eso también los impulsa quizás a ser mucho más agresivos a la hora de justamente querer chocar con el límite. Bien. O sea, yo creo que es por ese lado. Bien, súper interesante el tema, no lo había pensado, pero de cómo fallamos tanto en el rol. O sea, todos fallamos, pero tratemos, o sea, lo lindo del rol, que también lo mencionó él, que bueno, lo lindo del rol es que bueno, si vos fallás y tipo, en lo lindo de adquirir esa tolerancia a las frustraciones, que tipo, tú como mucho, no sé, a todo el mundo, todos tuvimos un 1 en una tirada recontra crítica, y a la vez es tipo decís, qué garrón, pero después en definitiva, cuando te crees cuando te sentás a la anécdota y decís, qué lindo, mirá, la pasé re bien, te mata, o sea, en definitiva agarrás ese fallo y te reís. Claro. O sea, lo ves como, bueno, che, este es mi personaje y esto es Jackass, o sea... Y tratar de abordarlo por ese lado los adolescentes y acompañarlos a que algunas cosas, si bien no la vida misma va a ser un tipo, bueno, nada, fallé y me voy a cagar de risa, perdón por la palabra, tratar de acompañarlos con eso, se sienten muy hoy por hoy yo lo que veo es que las juventudes están muy desamparadas con respecto a cómo contenerse ante la frustración. Y también no solamente lo veo en los jóvenes, sino también en nuestra generación, y eso es como, digamos, creo que es el único efecto de derrame efectivamente que he visto que sea un efecto de derrame. Le voy a dejar de hacer chistes de economía, pero bueno, discúlpenme. Nada, eso. Bien. Lucas, sobre este tema, Sí, yo en este caso voy a pecar nuevamente de dividir entre cómo narro a pequeñas y adolescentes. Porque justamente al respecto de la voz, el tono y el ritmo, las niñas están como mucho más, digamos, predispuestos a responder como se le está hablando. Los adolescentes también. Y entonces si vos le planteas un fallo, que falló, y no logró lo que quiso, y te quedás callado 5 segundos, es la muerte. Porque ese fallo pesa.
pero si de alguna manera le metes en el ritmo, digamos, algo como fluido, como, mirá, no te salió, pero y fluye de alguna manera, vos con tu voz, con tu tono, digamos, le ablandás, digamos, la situación. Insisto, colchones. Así soy yo, perdón. Puede ir fluyendo mucho mejor y se puede animar a hacer cosas. Y hay veces que experiencias ya directamente con mi ahijada, por ejemplo, que no ha logrado lo que quiso y superó todo bien, ¿sí? Claramente tal vez tiene que ver justamente con su propia crianza, ¿no? Y tal vez por la confianza, ¿sí? De que el padrino le estaba dirigiendo, no hay nada malo. Pero volviendo al tema del tono y digamos la voz del narrador, si cabe, con los adolescentes, ahí ya tal vez soy un poco más directo, ¿no? Como diciendo, no, perdón, vuelvo a la parte de las niñas. A veces cuando plantean algo yo le digo, literal, ¿qué puede salir mal? ¿Sí? Las consecuencias reales del fallo, que tal vez en los adultos no lo planteamos. Y en los adolescentes ya depende de otra cosa, porque incluso con el éxito de lo que quieren lograr, obviamente superando el límite, ¿no? Volvemos a ese tema, yo le digo, ok, si vos haces eso, te podés salir con la tuya, si cabe, pero va a pasar todo esto. O sea, vos querés que se sienta mal, o sea, de alguna manera, es tu objetivo que se sienta mal. Y ahí, volviendo al tema de diseño, que obviamente eso no lo hablo en la mesa, lo hablo acá, planteo, pero está mucho el hecho de decir, bueno, ¿cuál es la intención y cuál es la acción? ¿Sí? O sea, vos querés golpearle al otro, ¿por qué lo querés golpear? No, quiero que suelte eso. Y bueno, capaz puedes encontrar otra forma de lograr cumplir tu intención. Y yo creo que justamente a partir de esa edad está bueno como, digamos, ser más directo en eso. Como diciendo, ¿qué querés lograr realmente? No, ¿qué querés hacer? Bien. Y les canto retruco sobre la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás frente, que se te puede dar una situación que es un no absoluto, ¿no? El nene que dice, tengo bola de fuego, voy a quemar esa aldea, ¿no? O los adolescentes, por ejemplo, en especial si es un grupito, ¿no? Que ya están explorando temas en su vida, ¿no? Digo, conociendo temas de sexualidad, eso, ¿no? Pasa una tabernera y le quiero tocar el culo, cosa que vos como máster decís, claro. ¿Cómo te planteás frente a ese tipo de cosas? En ese caso yo ya tengo como un reflejo, ¿sí? Ya sea con niñes o con adolescentes, yo hago esto automáticamente. O sea, esta es mi tarjeta X, para los que saben la herramienta. O sea, cuando alguien de repente dice algo que se excede de alguna manera, o algo que pasa también con adolescentes es que se entusiasman un montón. Sí, sí. Entonces dicen, bueno, ok, hay que controlar el turno o lo que sea, pero justamente cuando hay un límite que se pasa es como, detengo, parece un poco pedagógico, no sé, pero detengo esto, no levanto la voz, simplemente digo, bueno, para. Y ahí empiezo a generar esa conversación parando justamente el momento. No lo dejamos pasar, o sea, yo no lo dejo pasar, ¿no? Eso seguro que no. Coincido y marco la cancha de entrada casi tanto, quizás a veces me ha pasado más de marcar la cancha así de entrada con más hincapié en una mesa de adulto que de adolescente o de chico. Gran dato, sí. Más por como esto, o sea, más por la esperanza que quizás me da internamente los jóvenes de hoy en día. Que están como quizás mucho más abiertos porque bueno, vienen también de generaciones como la nuestra que con respecto a la sexualidad, a un montón de cosas, nosotros lo abordamos de forma diferente a lo que quizás lo han abordado generaciones anteriores, ¿no? Sin embargo, yo quizás marco la cancha de entrada de tipo, bueno, mira, acá hay velos, o sea, tipo, no le digo velos sin límites porque eso quizás es más tipo, bueno, hay cosas que sí, pero si le molesta, no le da miedo al otro, los podemos evitar. Ahora, si hay cosas que literalmente decís, che, me dan miedo las arañas, listo, no hablo de arañas. Volvemos al ejemplo de la tabernera.
no, chicos, o sea, está claro, tipo, los NPC te van a dar los datos, no hace falta que el tipo le pases por su consentimiento, sea quien sea de la raza que sea, y todo lo que eso conlleva. Dicho esto, es como volvemos a este dato curioso que quizás me ha pasado de quizás hacer más hincapié en una mesa de adultos jugando con amigos míos, decirte, che, flaco, pará, que a mí como persona no me está gustando dónde está yendo, que en un evento con niñeces o con adolescentes. Sí, yo creo, ahí ya te pasamos, sí. Pero justamente el hecho de que pase con niñeces y adolescentes es que generalmente a veces están tan concentrados en ponerse tal vez en papel o en resolver, digamos, el obstáculo que tienen que hacer, que no piensan en cosas zarpadas, si vamos al caso, fuera de los límites. Al contrario, la forma de resolver los conflictos en los juegos de rol generalmente es meterte dentro de los límites y ver qué herramientas justamente tenés para resolver las cosas. Buenísimo eso. Ya fueron mencionando un par de cosas, pero en cuanto a bajarlo más a la práctica, ¿no? Con estas distinciones que fuimos haciendo de edades y todo, ¿cómo en el tema de los sistemas? Que es la pregunta típica, ¿no? O sea, acá tocamos temas para mí como más importantes para bajar a esto, pero siempre que se habla de dirigir las niñeces es, bueno, ¿qué sistema le vas a dirigir? Lo primero que te tiene que encajar, ¿no? ¿Cómo la abordan esto? ¿No? Yo particularmente uso PBTA para los chicos. Okay. O sea, no es que no le voy a tirar la mufa a D&D porque amo D&D, qué sé yo, pero ponele que en eventos o en partiditas rápidas que sabes que, bueno, nada. Ejemplo, está mi cuñada cocinando pizza y dije, bueno, chicos, sale un más. Y bueno, ya fue, sale más. Y lo lindo es que son sistemas que el trasfondo lo arma fácil, el tema de cómo se arma la party también es re fácil, repartirle los puntos es re fácil. O sea, son reglas autoconclusivas y yo te dije más como un ejemplo. También si tenés terror, si les gusta el terror, le tirás un Monster of the Week y decís, bueno, nada, tenés dos opciones, querés tirarlo como un anime tipo Kimetsu no Yaiba, que está re Crudencio matando demonios, o lo tirás para Scooby-Doo y te reís. O sea, es muy versátil el PBTA. Yo, no sé, me gusta mucho y aparte que, bueno, la mecánica también, son dados de 6. Cualquiera tiene dados de 6 en su casa. Listo, ya los resolviste. Entonces, bueno, yo soy fundamentalista del PBTA, chicos. ¿Qué decirles? Igual me gusta D&D. También me gusta D&D, chicos. Pero bueno, PBTA, it's my passion. ¿En tu experiencia personal? Sí. Solamente digo, en lo que vos sentís. ¿Haces alguna distinción en edades ahí? O sea, vos decís... ¿Tenés algo más complejo que eso? ¿O como fundamentalista del PBTA? No, igual sí, tipo, a ver, me ha pasado, tipo, mi sobrina le gusta mucho el anime y estuvimos indagando mucho en sistemas tipo Madoka Mágica y esas cosas. Y nada, siempre está en tipo, bueno, nada, eventualmente nos vamos a juntar, un día vas a venir a mi casa, lo vamos a jugar y... Quizás depende, quizás también un poco apelar al interés de a quién le vas a dirigir. Y si es pariente tuyo o es un grupo de amigos, o sea, a ver, mi sueño es, no veo la hora de que sean un par de años y les termine dirigiendo D&D mientras meriendan las chicas volviendo de la escuela. Estoy esperando con ansias ese momento, no saben. Pero sí, o sea, uno va viendo también, depende también en cómo es el grupo. Y también yo creo, también lo hablo como futura docente, porque a la hora de también cuando uno se para el aula, o sea, el día de mañana yo me pare en el aula, voy a tener un montón de chicos, diferentes tipos de chicos, diferentes tipos de grupos y no todos los grupos me van a querer ver Platón
me lo van a querer revolear por la cabeza, o capaz que me lo van a pasar por Gemini, y capaz que ni le van a dar bola, porque también puede pasar. Entonces ya al entrar con esa expectativa de tipo, bueno, apelando más o menos a un poco a encauzar el interés del grupito en cuestión, más o menos te vas viendo como cuál sistema, decir, bueno, sí, no sé, tal vez. Y antes de decir, PBTA es algo que todos conocemos que es, estamos... ¿Listo? Perfecto. Acá los de adelante dijeron que no. Perdón, PBTA es un sistema muy sencillo que las siglas son Powered by the Apocalypse, o sea, generalmente son sistemas donde generalmente se juega mucho el mundo post-apocalíptico, el mundo se va a ir al averno, etcétera, etcétera. Pero hay de distintos tipos. Hay futuristas, hay más medievales, hay más tipo de superhéroes, hay de terror, hay de todo. De superhéroes tenemos uno que yo sé que vos has dirigido varias veces, que es más superhéroes adolescentes. Claro, Hemos una de las cosas que tienen generalmente los PBTA, más allá de que cada PBTA es un sistema en sí mismo, es que desde el diseño se enfocan en una premisa en particular de la ficción. Más es superhéroes adolescentes, Monster of the Week es justamente Buffy, Supernatural, todas esas cosas, y diferentes tipos de juegos. O sea, tenés Cyberpunk, tenés un montón de cosas. ¿Cuál? Pasión de las pasiones, que es Pasión de la Pasión. Ese tengo unas Que reglas. te lo ven a mexicana. Sí, ese es buenísimo. espadachines áfricas. Hermoso. Me Es interesa. PBTA también. Me interesa. Bien, y sí, bueno, y yo para lo que es, sí. Avatar Legends. Avatar también, ¿verdad? Claro, bueno, ahí es específicamente una IP, ¿no? ¿Eh? Pampa, por ahí. Tal cual. Sí, Digo, bueno, Pampa entra, también Pampa entra en PBT, está ahí en el medio. Claro. O sea, está ahí en el medio, yo creo que si tuviésemos que armar un diagrama de Venn, estaría ahí. Sí. Está ahí. Sí, ¿no? Pero sobre todo, a mí también me gusta justamente para los adolescentes que les planteé el hecho de decir, quiero consecuencias, que vivan las consecuencias. Y lo que tiene es justamente 2 dados de 6. Y a partir de que vos saques 6, ya te sale, pero hay una consecuencia. A partir de 10 te sale perfecto. 5 menos fallas. Entonces, esa es como un poco la gracia. Tenés un montón de opciones, pero claro, como siempre terminas sumando los 2 dados, tiende al, bueno, matemáticamente 6,5, pero 6, 7, siempre va a haber una consecuencia. Aparte tenés como bonificadores, como todos juegos, ¿no? Y eso termino justamente, no el juego ese en particular, pero sí termino yendo para los adolescentes con ese tipo de juegos porque dan un montón de consecuencias. Ahora, vuelvo a hacer la diferencia con las niñeces, que a mí me gustan justamente juegos como este en particular, pero hay un juego que me encanta justamente para las niñeces, que es La Torre de Rudesindus. Bueno, es hermoso, básicamente son como pequeños, llamémosle duendes, demonios chiquititos que Rudesindus, el mago, que tiene una torre enorme, invoca, ¿sí? Firma un contrato, ¿sí? Y les da unas tareas. Y con eso, bueno, si cumplen con sus tareas durante el tiempo, le da como la libertad y lo que quieran, ¿sí? Pero claro, vos en ese contrato que vos le podés imprimir en papel, le tenés que marcar algo en lo que es bueno y algo en lo que es torpe, ¿sí? Entonces, podés generar... Y ya con eso es como una primera acercamiento a crear tu propio personaje, ¿sí? Entonces, si de repente le querés poner que es muy rápido, bueno, le tenés que poner que es muy otra cosa, ¿sí? Muy despistado, tal vez. Pero ahí yo creo que justamente la diferencia en particular es... Volvemos al facilitador, al guionista, al narrador, al que acompaña, porque vos podés tranquilamente dirigir justamente Dungeons and Dragons resumiéndoselo, o, como digo yo, absorbiendo toda la carga cognitiva, ¿no? Entonces yo de repente he dirigido más adultos incluso, te diría, donde tengo que saber yo qué es lo que tienen que tirar. Porque generalmente hay como una lista de movimientos, bueno, como en D&D que vos, bueno, no sé, en cuarto tenías las cartitas más fáciles. Pero claro, es como, yo sé que tienen que tirar, entonces decir, bueno, quiero atacar
bueno, estás enfrentando una amenaza. Quiero atacar, pero para defender a alguien, eso ya es otra cosa. Bueno, pero yo puedo decir, bueno, tira con Salvador, tira con peligro y cosas por el estilo. Entonces para mí está como esa diferenciación. Si quiero que tengan como una experiencia inicial completa, digamos, como fue diseñado el juego, vamos a juegos, digamos, más sencillos. Y si quiero como que digan, no, lo vi en Stranger Things, quiero jugar esto, bueno, buscamos la forma de que sea fluido, sobre todo si se dirige en algún tipo de evento. Básicamente eso. Para ir cerrando y ahora abrimos a preguntas. Acá contamos cómo se paran ustedes frente a las niñas, la manera en que lo encaran, pero ¿qué aprendizajes se han llevado ustedes de estas experiencias que capaz no esperaban, o sea, antes de tenerlas? ¿Qué aprendieron en el camino o descubrieron dirigiéndole a gente no adulta? Yo me he llevado sorpresas más que nada en muchas secuencias de índole moral, entre comillas. Okay. Ponele, supónganse, bueno, hay que defender una aldea de un ataque y capaz que en una mesa de adultos estás 3 horas discutiendo, o sea, ponele, decís, el bardo dice, no lo hagas, el paladín dice, sí, hay que hacerlo, y capaz que los chicos lo tienen recontra resuelto, tanto, no sé si están poniéndose tan en personaje o si no, sí, porque les sale así, porque lo tienen quizás mucho más claro, porque justamente la mente de un niño no tiene tantos sesgos formados o sugestiones como las puede tener un adulto. Entonces, para mí, yo creo que eso es lo que más me sorprende cuando le dirijo a los chicos y a los adolescentes, porque lo tienen mucho más claro. Siempre hago el chiste de que, bueno, jugar rol es como estar en Atenas, pero sin la toga. Porque y los chicos lo tienen así, muy naturalizado. No hace falta que estén así como, bueno, mostrando los músculos para defender su punto, como pasaba en ese entonces y decían. Pero lo tienen mucho más sencillo el resolver ese tipo de cuestiones, el tema del trabajo en equipo también. Bueno, esto mismo de tratar de introducirlos con el tema de la tolerancia a la frustración. También es como que, bueno, depende cómo también lo encauces, es como en ese sentido te das muchas sorpresas estimulantes. Vayan pensando preguntas, ¿eh? Sí. ¿Lucas? Bien, sí, de lo primero que dijiste, las sorpresas tal vez morales, ¿no? Como que realmente hay veces que vos decís, le estoy planteando una situación donde alguien está en peligro, o si agarran eso, que se lo encargaron, como su misión era recuperar un objeto, y de repente llegan ahí y se dan cuenta que ese objeto se lo llevan, alguien se va a poner triste, por decirlo de alguna manera, y dicen, tal vez, bueno, pero yo vine para esto, bueno, puede pasar, ¿sí? Eso generalmente es una de las cosas como que hay veces que no podés predecir justamente lo que quieren, y eso de alguna manera es lo divertido de los juegos de rol, jugar a ver qué pasa, ¿no? Y en los adolescentes y los niños también, bueno, en los niños también vuelvo a un tema que planteé antes, el hecho de el tono, cómo lo narrás, cómo acompañás justamente, no estás simplemente para tirar situaciones, ¿sí? Estás armando una historia con ellos y vos como adulto tenés un poco más de responsabilidad, creo yo, y por eso a veces peco de los colchones, ¿no? Y los adolescentes sobre todo tienen mucho entusiasmo y eso lo noto, o sea, por lo que sea, y entonces ahí también me di cuenta que me gusta jugar juegos donde no hay iniciativas y no se bloquea fuerte la opción y cada uno tiene que esperar determinado tiempo arreglado hasta que otro haga, porque están al borde de la silla diciendo, no, pará, vos tiraste esa bola de fuego, yo la quiero patear y pegarle a otro también, ¿entendés? Y entonces, sí, así como el otro, las niñas es hablar con un tono más, digamos, que acompañe y que, digamos, sí, acompañe de la mano, literal. Y
Con los adolescentes, en todo caso, sí considero que a veces yo, justamente de forma particular, me pongo la gorra de guionista, literal, director, llamémosle, para decir, bueno, todas las ideas que tengan, vamos a meterlas. y que fluya, y que nadie se sienta que quería hacer algo y no pudo. Las consecuencias pueden pasar, pero que no apagar, digamos, la llama. Porque estamos jugando para eso, para divertirnos. Y si veo que se están divirtiendo, no quiero boicotear eso. Muy bien. Chicas, preguntas, dudas. Sí. Principalmente el tema de niñez y adolescencia, algo que está como muy latente últimamente es el tiempo de atención, como exposición a las pantallas y eso. He escuchado historias de alguna niñez que ve una película y en la otra pantalla ve la misma película pero un poco adelantado para saber lo que va a pasar en ese momento. O cosas muy así. Quiero saber si notan esa cosa en las mesas y si es así, cómo lo manejan. Bueno, yo te puedo decir que es lo mismo que tener TDAH casi a veces, y eso pasa en los adultos también. Yo lo que suelo hacer, igual cuando veo, o sea, yo si alguien está con el celular no lo voy a prohibir. A veces están conscientes de las dos cosas a la vez, o sea, te puede sorprender que no. Y la realidad es que desde mi forma de ver tal vez me acostumbré a cada vez que le voy a decir, en vez de decirle, ¿y vos qué haces? Le digo, mira, él hizo esto, esta es la situación. Porque volvemos a lo mismo, niñeces, adolescentes y adultos, o sea, adultos, lo mismo, o sea, pueden tener ese mismo criterio de falta de atención por diferentes, digamos, patrones, digamos, que tengan internamente, ¿no? Entonces, para mí es acompañar y, al contrario, entusiasmarlos lo suficiente como para que quieran prestar atención. Eso es mi forma. Sí, bueno, coincido bastante acá con mi compañero. Capaz que yo en lo particular es como que también, no sé, me ha tocado grupos donde capaz no están tanto con el teléfono porque, bueno, nada, es otro tipo de dinámicas, no sé, cada casa es un mundo también, ¿no? Pero supongo que sí, hay que hacerle más hincapié a tratar de ponerlos en contexto siempre que se pueda, de tratar de volver, retomar todo el tiempo para prestar atención. Y a ver, lo digo, a ver, me pasa incluso a mí, que tipo, es como, voy a hacer el chiste de cancelan la opción en los Sims y te quedas con el plato en la mano medio bugueado, pero sí, es esa. O sea, no punitivizarlo ni hacer lo que se excluya es algo es lo más importante, sino tratar de agarrar y hacer todo lo contrario, como dijo acá el compañero, traerlo para que justamente de a poco se interese cada vez un poco más en la historia y de a poco que vaya corriendo quizás el dispositivo y tratar de no arrastrarlo sin su consentimiento, sino decir, bueno, invitarlo, tipo, arengarlo a que se acerque, que se arrime. ¿Alguna pregunta más? ¿Experiencia? Sí. Sí. Sabemos que el rol es un juego en sí, pero además de ser un juego, ¿lo han hecho o han pensado en llevar a la parte de educar a través de alguna partida de rol, como decir, vamos a tocar cierto tema en particular en el cual querramos abordar para su vida en general, no sé, si la muerte o cosas más relevantes para el día a día? No sé. Bueno, justo a mi juego me llamaste. Justamente en la carrera donde yo estoy y para lo que justamente me oriento, que es profesorado de filosofía, volvemos con lo mismo. El rol me parece una alternativa muy interesante y muy dinámica para proponer este tipo de planteamientos y de situaciones, y más en un contexto a nivel educativo que estamos en la puja de la reforma digital y la contrarreforma digital, y que en el medio yo voy a hacer un disclaimer acá
muchas de las personas que escriben esas reformas y esos estatutos y todo se notan que en su, perdón la expresión, su perra vida pisaron un aula. Y lo digo con una mano en el corazón y lo digo, y eso que estoy hace relativamente un cuatrimestre metida en el profesorado y me doy cuenta, y también me doy cuenta como mamá, y también me doy cuenta porque, bueno, estoy rodeada de docentes y conozco muchos colegas docentes. Y el rol me parece una propuesta muy dinámica y muy divertida para justamente traer este tipo de situaciones a la mesa, de justamente discusiones morales, y que de repente son muy importantes traerlas, y más en pos de construir una sociedad mejor de la que hoy por hoy tenemos. Así que sí, absolutamente. Sí, yo no me siento capacitado para responder justamente algo de este nivel, pero sí te puedo plantear que yo, por ejemplo, en lo que es mis sobrinos, digamos, sé que ahora mismo no voy a tratar ningún tipo de enseñanza, pero sí estoy seguro que si de repente apareciera alguna pérdida, ¿sí? No necesariamente física, sino tal vez de alguien que se muda lejos o demás, probablemente armaría algún tipo de aventura, ya sea para hacer un cierre, pero yo lo considero algo muy íntimo, ¿sí? Entonces, por lo que amo justamente a mis sobrinos, lo haría. Y aparte de eso, un detalle aparte, noto en un montón de comunidades de diferentes países, digamos, que hay un montón de docentes que están implementando el rol, digamos, en las aulas, diferentes materias o diferentes, digamos, ciclos, y eso todo el tiempo están planteando el hecho de lo positivo que es eso, el hecho de que ya por sí solo leer, ¿no? Pero yo creo que eso también es un pasito para tratar los temas, ya sea leyendo algo de ese tema, por ejemplo, pero, insisto, yo estoy planteando cosas personales y cosas que veo, digamos, en el ambiente. Académicamente se lo dejo a mi compañera. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? Si no, bueno, ahora en 5 minutitos, o 10 minutitos cuando terminemos de organizar, tenemos la siguiente charla, que es que no te falte nadie en la mesa, titula así, ¿no? Que van a estar dando compañeros, así que a quienes quieran quedarse o ir a comprar un cafecito y volver mientras terminamos de organizar, invitados, ¿sí? Muchas gracias.